Hola a todos, muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a otra conferencia más, de hecho la segunda conferencia de este curso, Conocimiento de sí mismo. Como ustedes pueden ver el día de hoy, pues vamos a estar estudiando el tema que es la muerte. Vamos a estar aprendiendo lo que muere y lo que no muere. También pues vamos a estar descubriendo los 3 tipos de muertes que existen y cómo la muerte en cada uno de sus aspectos es liberadora. Antes de iniciar, vamos a tomarnos unos segunditos para compartir en las diferentes redes sociales y grupos de WhatsApp para que más compañeros se puedan unir a esta transmisión, a esta interesante conferencia que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y bueno, mientras se nos van uniendo más compañeros, ahí les recordamos las diferentes actividades que tenemos durante la semana con respecto a este curso. Las conferencias de fase A las estamos dando todos los jueves y sábados a las 8 de la noche, hora República Dominicana, 7 de la noche, hora Colombia. Ahí cada uno de ustedes hace la conversión a su respectivo país. También los lunes tenemos un horario de prácticas guiadas. Los miércoles y jueves tenemos horarios de fogueos. Los domingos tenemos pues un espacio donde estudiamos o reflexionamos sobre diferentes defectos psicológicos con el objetivo de que ampliemos nuestra visión con respecto a estos defectos y nos motivemos a trabajarlos en nuestra propia psicología. Y también pues tenemos actividades, las conferencias fase A, fase B, también reflexiones a través de la plataforma de Google Meet. Los enlaces para unirse a estas diferentes actividades siempre los estamos enviando a través de los grupos de WhatsApp. En la descripción de este video ustedes van a poder encontrar el enlace de acceso tanto al grupo de WhatsApp como al grupo de Telegram. Allí también nosotros enviamos el material complementario de las conferencias. Y bueno, pueden comunicarse directamente con cualquiera de los administradores y pues allí estaremos para ayudarles en lo que pues sea necesario. Con respecto a este tema, también, pues, si ustedes tienen alguna preguntita, tienen alguna duda, tienen alguna inquietud, no duden en dejárnosla saber aquí en los comentarios, ya que al finalizar siempre tenemos, pues, un espacio donde pues respondemos, aclaramos las dudas, las inquietudes que ustedes puedan tener con respecto a el tema específicamente este del día de hoy, ¿no? Que vamos a estar hablando con respecto a la muerte. Seguramente pues hay algunas duditas que se van a ir contestando a medida que nosotros vayamos avanzando en la conferencia, pero si al finalizar todavía queda alguna duda, algo que no se entendió, no se comprendió bien, pueden dejarla ahí en los comentarios y con mucho gusto vamos a estar aclarando. Bueno, por aquí comienzan ya a conectarse los compañeros. Nos saluda Talía Laureano. Buenas noches, Talía, bienvenida. Comienzan a conectarse más compañeros, sean bienvenidos. Por aquí Pedro Daza, Patricia Narváez también que nos saluda desde Venezuela, bienvenida. Saludamos a Manuel Tordesilla desde Colombia, bienvenido Manuel. Bueno, vamos a esperar pues unos segunditos más para que se nos unan más compañeros y seguimos enviando saluditos por acá. Por aquí Juan Domínguez nos acompaña, Arnaldo Cáceres también, Stephanie Sandoval también nos saluda desde Venezuela, nos dice gracias por tanto, que se multipliquen amor. Bueno, gracias a ti, Stephanie, por estar aquí con nosotros.
Dora Beatriz nos saluda desde Colombia, Javier Ángel nos saluda desde Venezuela, por aquí nos saluda Marisela Suárez también desde Venezuela. Bueno, saluda a todos nuestros compañeros de Venezuela, tenemos muchos compañeros de Venezuela. Margarita Leal también está por aquí acompañándonos, bienvenida Margarita. Digna Terán también nos saluda, Norma Brancato, un saludo para ella, también para Neisser Rivas. Bueno, compañeros, saluditos para todos, bienvenidos. Ahorita seguimos con los saluditos y ya pues viene siendo hora que iniciemos con esta conferencia del día de hoy, titulada ¿Qué es la muerte? Lo que muere y lo que no muere. Bien, entonces el objetivo de esta conferencia es que conozcamos qué es la muerte, qué tipos de muerte existen y cómo la muerte nos libera. Y pues también vamos a estar aprendiendo qué es lo que muere y qué es lo que no muere, ¿sí? Bien, ¿por qué? Pues, y conviene iniciar hablando de esto. ¿Por qué nosotros le tememos tanto a la muerte? Sí, cuando se habla de muerte, ya sea de la propia o de algún familiar, pues uno le tiene muchísimo miedo. Pero esto se da, ¿por qué? Porque nosotros desconocemos realmente qué es la muerte. Desconocemos pues el proceso de liberación que se da pues cuando una persona muere. Sí, no sabemos que la muerte pues es liberadora y que el objetivo final de todo pues es la muerte. Que incluso nosotros vinimos aquí a esta manifestación a morir, que para nosotros alcanzar ese objetivo que venimos a trazar acá, pues tenemos que morir, ¿sí? Si nosotros hablamos de la muerte del cuerpo físico, pues vamos a estar descubriendo el día de hoy que no es nada más ni nada menos que un cambio de vestiduras. Cuando una persona pues ya está viejito, cuando una persona está enferma, está ahí pues toda adolorida, ya cuando la muerte se presenta, se acaba ese dolor y se experimenta pues una total liberación. Y nos vamos a estar dando cuenta también que no morimos una sola vez, sino que nosotros tenemos derecho a múltiples existencias. Vamos a decir que cuando nosotros venimos a esta manifestación, nuestra chispa para hacer el trabajo que vino a hacer acá, esa maestría, a alcanzar esa autorrealización, se le van a estar dando 3000 ciclos en aquello que se le conoce como la rueda del samsara, que es un tema que vamos a estar estudiando más a profundidad en la conferencia número 8. Pero bien, 3000 ciclos en esa rueda del samsara significa que tiene que darle 3000 vueltas a esa rueda que conlleva un proceso de evolución y también un proceso de involución. Y fíjense que en cada uno de esos ciclos nos va a tocar o tenemos derecho a vivir 108 veces, o sea, tener 108 existencias. Si uno hace pues sus cálculos, esos 3000 ciclos o 3000 vueltas por esas 108 existencias que nos tocan en cada uno de esos ciclos, pues vamos a tener 324.000 cuerpos físicos humanos, ¿sí? Me refiero, cuando hablo de 108 existencias, me refiero a 108 existencias con cuerpo físico humano. ¿Esto qué quiere decir? Que en total nosotros vamos a tener la oportunidad de vivir 324.000 veces. O sea, 324.000 veces vamos nosotros a pasar por ese proceso de muerte física. Y pues lo que a uno como que más le atemoriza con respecto a la muerte, pues es eso, ¿no? ¿Qué va a pasar luego de que uno muera? ¿Hacia dónde uno va a ir? Ya pues ahí se acaba la vida. Y no, con esto pues podemos descubrir que no, ¿sí? Y bueno, si pues en alguna de esas 324.000 existencias no hace absoluto ese lugar del cual nosotros salimos, pero pues sin la sabiduría que nosotros venimos a buscar acá a esta manifestación. Nosotros escuchando esto podemos ya pues ir descubriendo que existen 3 tipos de muerte y que estas están relacionadas íntimamente entre sí, que no podemos hablar de una sin hablar de las otras 2. Está la muerte del cuerpo físico, que pues les decía, vamos a morir 324.000 veces o tenemos el derecho, ¿no? De 324.000 cuerpos físicos humanos. Está la muerte segunda, un proceso por el que tendríamos que pasar 3.000 veces, que corresponde pues a esos ciclos y que vamos a estar explicando hoy y también en la conferencia número 8 de una forma más detallada. Y está la muerte psicológica,
que es la que nos permite a nosotros revolucionarnos, que es la que nos permite incluso liberarnos de ese proceso de muerte del cuerpo físico y también de ese proceso de muerte segunda. Por eso pues hay una frase que dice que con la muerte se mata a la muerte por una eternidad. ¿Sí? Siempre pues que se habla de que tiene que haber un nacimiento, algo tiene que morir. Eso lo vamos a estar descubriendo el día de hoy y vamos a estar aprendiendo cómo en cada uno de estos tres aspectos la muerte lo que hace es liberarnos. Entonces cuando uno comienza a comprender eso, uno le va perdiendo el miedo a la muerte. Es más, le va generando ese amor específicamente a la muerte psicológica porque es la que nos permite liberarnos. Ahora vamos a hablar de la muerte del cuerpo físico. Vamos a explicar qué pasa cuando este cuerpo físico muere. Lo primero es que se da un estado de catalepsia que dura aproximadamente 72 horas, donde pues aparentemente el cuerpo físico está muerto, pero no. Y dicho estado puede ser suspendido en cualquier momento. ¿Sí? Dígase que una persona le da un infarto, que si le sube la presión, ¿no? Entonces ya ahí dicen que esa persona pues se murió. En este caso no estaríamos hablando ya de personas que han tenido un accidente catastrófico porque el cuerpo queda bastante dañado y de esa manera pues no podría regresar. Pero probablemente ustedes han escuchado y en mi país se ha dado que hay personas que la llevan ya pues a enterrar y la persona despierta, ¿sí? Incluso pues hace pocos meses escuché de un caso que se dio allá en República Dominicana. Y se da porque la persona no está todavía muerta, sino más bien que está en este estado de catalepsia que puede durar 72 horas y antes de esas 72 horas puede ser suspendido en cualquier momento. Bien, cuando la persona pues está en ese estado o ese moribundo, pues se van a suceder o van a tener que pasar por tres juicios. Tres juicios donde pues el primero se va a dar en los primeros 5 minutitos y allí se va a hacer una retrospección consciente de lo que fue la vida de esa persona. Desde ese momento, ¿no? En el cual pues cae moribundo hasta el momento en el cual la persona nace. Y pues esto se hace con los siguientes objetivos. Esta persona va a ser juzgada, ¿no? Entonces tiene que tener fresquito todo aquello que ha vivido, todo aquello que ha pasado o que ha hecho en esta existencia. Y también pues la persona hace una comparación pues de lo que vivió, de lo que pasó en esta existencia con lo que tenía planeado para esta existencia. ¿Sí? Eso se va a dar pues en los primeros 5 minutitos. Por eso quizás ustedes han escuchado de personas que han tenido estas experiencias muy cercanas a la muerte que cuando regresan dicen es que yo vi la vida que me pasó, o sea, toda mi vida la vi que me pasó así como una película. Y es por esto, porque en esos 5 minutitos pues se hace esa retrospección consciente de todo lo que aconteció en la existencia de ese moribundo que pues ahora va a ser juzgado. ¿Sí? Bien, luego pues viene un segundo juicio. En este segundo juicio que se da a las 24 horas aproximadamente ante los señores de la ley divina, se van a tomar en cuenta dos cosas. Lo primero será el peso atómico de cada uno de los elementos psicológicos, los yoes, los defectos psicológicos o los egos y el número de los mismos. Eso quiere decir pues la cantidad. ¿Y qué significa esto? Cuando hablamos de peso atómico, pues estamos hablando o cuando hablamos de que un defecto psicológico, por ejemplo, aumenta su peso atómico, es un defecto psicológico que se alimentó, es un defecto psicológico al cual pues uno le dio energía. Sépase que cada vez que uno deja que se le manifieste a uno la ira, la gula, la pereza, la envidia, el orgullo y cualquiera de sus hijitos, como hablábamos en la primera conferencia, pues este se alimenta. Este consume de nuestra energía y eso hace que el defecto psicológico se ponga más grande, se ponga más gordo, ¿no? Entonces aquí, pues los señores de la ley divina se dan cuenta, ¿no? En qué manera dejó uno alimentar pues a esos defectos psicológicos, en qué manera le entregó uno a esos defectos psicológicos su energía. También se va a estar tomando en cuenta la cantidad. Es decir, cuántos defectos psicológicos nuevos nosotros creamos en esta existencia. Esos números, como pues nadie trabaja sobre sí mismo, de existencia a existencia pues suelen aumentar.
¿sí? Porque si nosotros no estamos eliminando yoes, no nos estamos negando a esos deseos que se nos manifiestan, estamos dejando que esos yoes se manifiesten a través de nuestros centros, pues sí, se están alimentando, se están haciendo pues más grandes, perdón, a medida que van pasando las existencias. Vamos creando yoes nuevos, ¿no? Con el mal uso de lo que es nuestra energía creadora sexual y pues porque no vamos transformando esas impresiones que vamos recibiendo durante el día. Entonces esos números sí tienden pues a aumentar. Bien, el tercer juicio se hace aproximadamente a las 48 horas y el alma de ese desencarnado es llevada al Tribunal de la Justicia Objetiva, ¿sí? Allí donde están pues Anubis y sus 42 jueces. Y aquí se van a juzgar tres cosas. Lo primero es el peso de las buenas o malas obras que pues hagan nuestros yoes. Todo eso se va a tomar en cuenta cuando nosotros actuamos mal, cuando nosotros actuamos bien. También se tomará en cuenta el número de veces que cada defecto psicológico se manifestó. O sea, cuántas veces se nos manifestó la ira, cuántas veces la pereza, los celos, el orgullo, la envidia, todo eso. Y pues tercero, la medida del fuego. Cuando estamos hablando de la medida del fuego, estamos hablando pues de esa energía que nosotros hemos de condensar en nuestra columna vertebral a través de la práctica del suprasexo. Estamos hablando también de esa kundalini. ¿Sí? Entonces ahí se ve si la persona trabajó con el fuego, elevó el fuego o si siempre pues no hizo ningún trabajo, simplemente se dedicó a fornicar en esa existencia. Y fíjense que pues cuando Anubis va y le mide a la persona la columna vertebral y ve que no ha subido ninguna energía, pues esto se cataloga como caña seca. ¿Por qué? Porque pues no hay ninguna energía allí. Aquí en esta imagen pues ustedes pueden ver lo que estamos hablando acá. Esto viene simbolizando pues ese juicio que se le hace al alma de ese desencarnado frente a Anubis, que está representado como este ser que tiene pues esa cabeza de chacal. Entonces ahí lo vemos como haciendo el peso, ¿no? De las buenas, de las malas obras y así sucesivamente. Bueno, luego de que se han llevado a cabo estos tres juicios, se hace la suma, la resta de quebrados y de allí se van a determinar varias cosas. Lo primero es el karma que esa persona soportará en su próxima existencia. Entonces ahí pues se responden varias cuestiones de por qué, por ejemplo, a nosotros en esta existencia nos ha tocado tan duro, por qué nos pasan tantas cosas malas, por qué llegan tantas cosas negativas, conflictivas y personas que vienen a abusar de nosotros o a hacernos daño. Y esto se debe a que en existencias pasadas pues nosotros generamos ese karma. Entonces ahora tenemos que pagar ese karma. Pero también cosas buenas, porque también uno con buenas acciones, pues uno genera dharma, que viene siendo ese dinerito cósmico. Entonces puede que en la existencia pasada hayamos sido personas pues muy generosas. Por ejemplo, hayamos ayudado a personas enfermas o a personas que no tenían techo, no tenían comida. Entonces, bueno, también eso se toma en cuenta para la próxima existencia, ¿no? Entonces, en esa existencia, pues uno ve que le va bien, que todo le sale, que pues está rodeado de felicidad, que le tocó, por ejemplo, nacer en una casa donde pues lo trataban muy bien y le cumplían, le suplían todas sus necesidades y así sucesivamente. Otra cosa que pues se ha de determinar acá es el diseño electropsíquico de la nueva personalidad. Ese diseño electropsíquico pues viene siendo una predisposición que se nos hace para que nosotros en esta existencia, en este retorno, pues desarrollemos ciertos yoes, desarrollemos cierto tipo de personalidad y con ello pues cumplamos nuestro destino de pues tener que pasar por ciertos karmas o recibir ciertos dharmas. Entonces aquí a nosotros se nos define quiénes van a ser nuestros padres, dónde nosotros vamos a nacer, bajo qué condiciones, qué cultura, todo es decidido por la ley divina. ¿Sí? Todo, porque pues es una ley mecánica. Nosotros que somos unos seres dormidos no tenemos voz ni voto. Hay a veces personas que uno las escucha diciendo, no, es que pues sí, uno decide volver y uno decide quiénes van a ser sus padres y así sucesivamente y la verdad es que no. Estas opciones están habilitadas y lo vamos a aprender más adelante para seres que ya son conscientes.
y pueden participar conscientemente de todo ese proceso. Pero nosotros que somos seres dormidos, pues allí se manejan otras leyes que son mecánicas. A nosotros nos eligen, nos diseñan absolutamente todo, ¿no? Todo ese destino y es en base a ese karma o a ese dharma que nosotros hayamos generado en esa existencia anterior. Luego, pues de haber hecho estas determinaciones, entonces Anubis pues ordena al ángel de la muerte que corte el cordón de plata de ese desencarnado. Probablemente nosotros hayamos escuchado sobre el ángel de la muerte y pensemos algunos que sí es cierto, otros pensemos que pues es un mito, que es algo como que mentira, ¿no? Pero sí existe. Si existe pues este personaje que viene siendo pues el ángel de la muerte, trabaja para la justicia divina y pues entre otras ocupaciones esta es una de ellas. Cuando Anubis da la orden, entonces él tiene que ir a cortar ese cordón de plata que une el cuerpo físico a esa alma o a ese embrión de alma. Pero pues antes de cortar definitivamente pues ese cordón de plata, lo cual definiría, ¿no?, a esa persona como ya muerta completamente, que no puede regresar, tiene que ir a pedir permiso a la Madre Divina de pues ese desencarnado. La última palabra la tiene la Madre Divina. Si la Madre Divina decide que no, que pues su hijo no está listo, ¿no?, para desencarnar, que todavía tiene cosas que hacer aquí en la tierra, avances espirituales que lograr, entonces pues ella no lo permite, no da la orden. Entonces ahí el ángel de la muerte no podría cortar. Por eso nosotros vemos algunas personas que regresan y pues aparte de decir, es que yo vi mi vida que me pasó ahí frente a los ojos, pues también hablan de cómo su papá o su mamá los recibieron, les daban consejos o les decían que tenían que volver. Y esos no vienen siendo los padres físicos, sino más bien vienen siendo pues los padres internos, que son nuestros verdaderos padres. Recordemos que cada uno tiene allí a su ser, tiene a su padre y también pues tiene a su madre interna. ¿Sí? Bien, pero si la madre pues dice que sí, le da el permiso a este ángel de la muerte, pues antes de que se cumplan esas 72 horas corta ese cordón de plata y pues ahí sí la persona queda completamente desencarnada. Es por esto que pues en muchas culturas se solía hacer un velatorio de 3 días. Y antes de los 3 días pues no enterraban a la persona. Y es por esto incluso que se han visto casos donde se han abierto tumbas y se han encontrado pues esos signos de que la persona despertó. Incluso pues vemos que arañó el sarcófago, ¿sí? o la caja. Y se da por esto, ¿no? Los han enterrado antes de tiempo. Hoy en día, pues por unos procesos muy invasivos que se hacen, pues se interrumpen estos procesos, porque vemos que a una persona inmediatamente le inyectan formol o vienen y le sacan los órganos, entonces no se le hace un proceso correcto para velarlo, ¿no? Para esperar a que pasen estos 3 días a ver si vuelve o no vuelve. Incluso pues un dato muy interesante es que pues anteriormente se le colocaba a la persona pues una especie de soga que estaba conectada a una campana. Entonces si la persona despertaba ya estando enterrada antes de esos 3 días pues sonaba la campana, ¿sí? Entonces ahí pues iban y lo sacaban del féretro o de la tumba. Por eso es ese dicho que dice salvado por la campana, de allí es que viene. Bien, luego de que la persona pues ha desencarnado completamente, es decir, se ha cortado lo que es ese cordón de plata, pues van a salir o se abren 3 alternativas para este desencarnado. Lo primero es que haya terminado sus 108 existencias de este ciclo. Si la persona terminó las 108 existencias que correspondían a este ciclo, entonces ingresa a ese proceso que se le conoce como muerte segunda, que vamos a estar estudiando a continuación. Bien, otra alternativa es que la persona aún no haya cumplido sus 108 existencias. Entonces, si no ha cumplido sus 108 existencias, pasa a esa región que se le conoce como el limbo y allí pues tiene que esperar hasta que se den los acontecimientos
adecuados, que su papá, su mamá se conozcan, que tengan una relación sexual, que se geste lo que es ese cuerpo y entonces la persona pueda retornar a la otra existencia, ¿sí? Es por eso que, bueno, uno sale al astral, uno pide ir a ver algún familiar y si ese familiar todavía no ha nacido, pues uno lo puede encontrar allí en el limbo, esa región que se le conoce como el limbo o el hall del infierno. Otra de las alternativas, la última, son vacaciones en el cielo. Si la persona trabajó en sí misma, trabajó eliminando yoes, sacrificándose por la humanidad, haciendo su práctica de suprasexo, por tanto pues estaba condensando energía en esa columna vertebral, entonces se le enviará a esas dimensiones superiores. Estamos hablando de la sexta o séptima dimensión, a las cuales se les conoce como los cielos. Allí pues recibe guía, recibe motivación de su madre divina y espera entonces a que le toque o a cuando le toque, ¿no? Retornar para entonces continuar haciendo su trabajo del despertar de la conciencia para pues hacer su trabajo o su obra interior. Estas pues vienen siendo las alternativas. Bien, ahora pues vamos a hablar de la muerte segunda. Veíamos que pues una persona que se le agotan sus 108 existencias, fue una persona que no se revolucionó, una persona que no logró la autorrealización, entonces ingresa a este proceso que se le conoce como la muerte segunda. Muy interesante esto porque muchos de nosotros hemos escuchado hablar del infierno. Lamentablemente de forma tergiversada, porque se nos ha dicho que el infierno es un lugar de tormento donde nosotros vamos a ir y vamos a pasar la eternidad. Y no, este proceso de muerte segunda, aunque es un proceso involuntario, también es un proceso de limpieza y no es algo que sea eterno. Dígase que una persona pues creó, dejó manifestar todos esos defectos psicológicos durante sus sucesivas existencias. No se revolucionó, no eliminó esos yoes, entonces ahora ingresa a este proceso de muerte segunda. ¿Qué va a pasar allí? Esta persona va a físicamente, eso lo vamos a aprender más adelante, físicamente pues va a ir tomando cuerpos en los diferentes reinos involutivos del planeta Tierra, pero psicológicamente tiene que ir pasando por esas esferas sumergidas que se encuentran en el planeta Tierra, que es a lo que muchas culturas conocen o llaman como infierno. Va a tener que ir pasando e ir bajando por cada una de esas esferas donde se tienen que ir limpiando esos defectos psicológicos de forma involuntaria. Pero al finalizar con esa limpieza, esa chispa sale completamente limpia, un 3% de conciencia libre, un 97% de conciencia pues inocente, y pues está apta para iniciar otro proceso o otro ascenso por esa rueda del samsara desde ese reino mineral evolutivo. Entonces, como podemos ver, sí es un proceso finito. Va a depender o va a durar este proceso dependiendo pues los defectos, ¿no? Que tenga esa chispa, las cristalizaciones que haya hecho, pero es algo que también termina porque es un proceso de limpieza, no es algo que es eterno como se dice por allí. Entonces, a ver, cuando la chispa ingresa a este proceso involutivo, al primer círculo que va a ingresar pues es a la esfera de la luna. Allí tiene que eliminar o se van a eliminar esos defectos relacionados con la pereza. Y todos esos detallitos, que si la procrastinación, que si el hastío, que si el aburrimiento, que si ese yo que no le gusta hacer absolutamente nada, que si ese yo descuidado, que los yoes relacionados con el ocio, con la diversión, etcétera, etcétera. Pero también esa pereza, digámosle así, inactiva, que viene siendo esa falsa diligencia, ¿no? Esa falsa diligencia que tiene tiempo para todas las cosas del mundo, menos para las cosas de la conciencia. Luego, pues tiene que bajar a lo que es la esfera de Mercurio y allí tienen que eliminarse todos esos yoes relacionados con la fornicación. Esos yoes que nos llevan a expulsar constantemente esa energía creadora sexual fuera del cuerpo a través de la eyaculación o del orgasmo. Luego baja a la tercera esfera, que es la de Venus, y aquí pues vamos a encontrar todos los placeres. Todos los placeres, vamos a encontrar también la gula, vamos a encontrar yoes del alcohol, yoes de la droga, yoes de las orgías y cosas así, pero también vamos a encontrar esos yoes relacionados con el sufrimiento.
¿Mm? Luego tiene que bajar a esa esfera del sol, que es el cuarto círculo dantesco, y allí se encuentran los yoes desequilibrados. Allí encontramos esos yoes codiciosos, que son avaros o son derrochadores, esos yoes mendigos, esos yoes ladrones, esos yoes que pues no saben darle un sabio uso ni a lo que es el tiempo, la energía, ni tampoco pues a otros recursos como el dinero. Luego tiene que bajar a la quinta esfera, que es la esfera de Marte. Allí tienen que eliminarse todos los yoes relacionados con la ira. Esos yoes que agreden, esos yoes que pelean, que ofenden, esos yoes que golpean, esos yoes irónicos, esos yoes sarcásticos, ¿sí? Luego tiene que bajar a esa esfera de Júpiter y allí han de eliminarse los yoes relacionados con la tiranía. Esos yoes que quieren tiranizar, ya sea a la pareja, ya sea a los hijos, a los amigos, incluso pues a los compañeros de trabajo, ¿sí? También pues vamos a encontrar esos yoes mezquinos, vamos a encontrar allí esos yoes usureros, esos yoes hambrosos, como se le dice pues en mi país. Y luego pues tiene que bajar a esa esfera de Saturno. En esa esfera de Saturno pues se tienen que eliminar aquellos yoes relacionados con la violencia, ¿sí? Pero ya no una violencia instintiva, como vimos en la esfera de Marte. Estamos hablando aquí de violencia contra la naturaleza, ese daño que nosotros le hacemos a la naturaleza, también pues a los animales, violencia contra el arte. Entonces recuerden que el arte está relacionado con el suprasexo. Entonces allí encontramos todas las infrasexualidades, que si sexo anal, que si sexo oral, que si tríos, que si orgías, que si el homosexualismo o lesbianismo, que si el incesto, que si tener sexo durante estado de preñez o estado de lactancia. Todas esas aberraciones sexuales las vamos a encontrar en esa esfera. También encontramos la violencia contra Dios. Entonces ahí están esos yoes ateos, esos yoes escépticos que atentan contra las cosas divinas, violencia contra uno mismo, porque pues uno se hiere a uno mismo, por ejemplo, cuando uno practica lo que es el suicidio, cuando uno se somete a tales o cuales operaciones, ¿sí? Y pues luego se ha de bajar a esa esfera de Urano. Esta es la esfera de la mentira. Allí tienen que ser eliminados todos esos yoes mentirosos, desde esas mentiritas blancas hasta esas pues mentiras bastante grandes y allí bien estructuradas que nosotros pues nos armamos para salirnos con la nuestra. Allí pues tienen que ser eliminadas. Sí, también vamos a encontrar esos yoes magos negros, porque pues un mago negro se aleja de su ser, que es la verdad, ¿no? Entonces termina convirtiéndose en un falsificador, en un mentiroso. Encontramos también, pues eso, ¿no? Los falsificadores de monedas, suplantadores de identidad, personas que prometen cosas y entonces no las cumplen y así sucesivamente. Y la hipocresía también la encontramos acá. Y pues la última esfera viene siendo la esfera de Neptuno. Allí vamos a encontrar los yoes de la traición. Fíjense ustedes qué tan dañino, ¿no? Es este tema de la traición, que lo encontramos en la última esfera, que es la esfera que está sometida pues a más leyes, la más pesada. Y una traición pues se da cuando nosotros prometemos algo pero no lo cumplimos, ¿sí? Entonces allí tienen que eliminarse todos esos yoes traidores. Pero pues como les decía, todo eso es un proceso de purificación. Ya que no quisimos hacer un trabajo voluntario, pues entonces ahora nos toca que la naturaleza se encargue de pues eliminar todos esos yoes de forma involuntaria. Ya pues este proceso de muerte segunda lo vamos a estar explicando muchísimo más detallado en conferencias de la fase B. Y pues en la conferencia número 9 de esta fase A vamos nosotros a estar hablando de las infradimensiones. Vamos a estar viendo el trabajo que tenemos que hacer en nuestras propias infradimensiones, aquellas que se encuentran en nuestro mundo interior, para pues no tener que pasar por ese proceso de muerte segunda, ¿sí? Y pues eso de trabajar nuestras propias infradimensiones lo vamos a hacer con la muerte psicológica. La muerte psicológica, como les decía, me van a excusar pues el ruido que se escucha de fondo, pues unos animalitos que están por allí muy animados. Bueno, les decía que la muerte psicológica nos libera
de la constante esclavitud en que nos tienen metidos los diversos yoes o formas equivocadas de nosotros ser. Esos yoes que nos tienen sujetos a todas estas leyes que nos condicionan, a toda esta materialidad, a todo este sufrimiento, a tener que constantemente estar pasando por ese proceso de muerte física y también pues tener que pasar por ese proceso de la muerte segunda. Recordemos un poquito qué son los yoes. ¿Qué son los defectos psicológicos o los egos? Estamos aquí hablando de formas equivocadas de nosotros ser, formas equivocadas que nosotros hemos ido creando y desarrollando a través del tiempo. Cada una de estas formas equivocadas de nosotros ser tiene atrapada un porcentaje de nuestra esencia que es lo que realmente nosotros somos. Y cada vez que nosotros aplicamos la muerte psicológica a cada una de estas formas equivocadas de ser, entonces ahí se libera esa esencia que ya sale convertida en conciencia porque tiene la sabiduría de ese defecto que la tenía atrapada y que la tenía condicionada. En la conferencia del jueves pudimos nosotros descubrir que pues existen esos yoes causa, esas cabezas de legión o esos 7 pecados capitales como le dicen por allí. Tenemos la codicia, el orgullo, la gula, la envidia, la ira, la lujuria y la pereza, pero estos son solo las cabezas, ¿no? De las legiones de yoes o defectos psicológicos que nosotros tenemos en nuestro interior. Cada una de estas cabezas tiene millones y millones de hijitos. ¿Sí? Que son detalles, pueden ser muy grandes, también detallitos sutiles. Y allí está embotellada toda nuestra esencia. Allí también pues está atrapada nuestra alma. Nosotros tenemos que hacer un trabajo de liberación para desarrollar completamente pues lo que viene siendo esa alma. Ahora mismo nosotros por todos esos defectos psicológicos somos unos seres desalmados. Ustedes pueden ver cómo uno actúa bajo el influjo de la ira, cómo uno destruye absolutamente todo, cómo uno es capaz incluso de matar a una persona, de maldecirla porque esté en un estado de ira, cómo uno es capaz de menospreciar a una persona pues cuando está en esos estados de orgullo o de humillar a una persona, como uno es capaz de robarle todos los bienes a una persona, de dejarlo sin nada, de acabar con el planeta como se está haciendo actualmente cuando uno está bajo esos defectos de la codicia. ¿Sí? Cómo uno es capaz de hacerse daño a sí mismo, su cuerpo, cuando uno está movido por la gula, comiendo todo tipo de cosas que sabemos que no nos convienen. Cómo uno es capaz de destruir, incluso, que lo hemos visto, de eliminar a una persona cuando uno está sometido por la ira y uno quiere quitarle a esa persona lo que tiene o que esa persona no tenga lo que tiene. ¿Sí? Cómo uno es capaz de, por ejemplo, serle adúltero, ¿no? Engañar a la pareja, serle infiel y hacer muchas otras cosas bastante perversas cuando uno está movido por lo que es la lujuria. Como uno es de poco diligente, no hace aquellas cosas que realmente tiene que hacer, es negligente cuando uno está movido por lo que viene siendo la pereza. Entonces, cuando nosotros comenzamos a trabajar sobre nosotros mismos, comenzamos a descubrir, enjuiciar, eliminar todos esos defectos psicológicos, entonces esa esencia, esa luz se va allí liberando. Allí vamos nosotros despertando nuestra conciencia. Vamos despertando esa conciencia hasta tanto logremos un 100% de conciencia libre y despierta. En estos momentos nosotros tenemos solamente un 3% de conciencia pues libre. Y allí pues están esas partes principales de nuestro ser, como veíamos en la primera conferencia. Entonces hay un trabajo muy arduo que tenemos que hacer con el restante 97% de esencias que están atrapadas por estos defectos psicológicos. Fíjense que pues con la muerte se mata la muerte por una eternidad. Ya les decía que cuando nosotros eliminamos todos estos yoes, que son los que realmente están sujetos por estas leyes, pues ahí logramos nosotros lo que es la inmortalidad y el fin de todo sufrimiento. Porque todo sufrimiento realmente es generado por esos defectos psicológicos o por esos yoes. Bien, vamos a explicar ahora cómo se hace la práctica de muerte psicológica. Lo primero es la autoobservación. ¿Y qué es la autoobservación? Es dirigir la mirada atenta hacia nuestro mundo interior.
¿Mm? Fíjense que mirar y observar no es lo mismo. Cuando uno mira algo, pues uno simplemente le pasa así como que por arribita. Y uno le puede preguntar, bueno, ¿y me puedes dar las características de aquello que viste? Y uno ni siquiera se acuerda porque uno no le puso atención. Aquí estamos hablando de observación. Observación, un proceso que requiere energía porque estamos prestando atención, estamos inquiriendo todos los detallitos, ¿no? De aquello que nosotros estamos observando. Entonces, cuando hablamos de autoobservación es pues poner esa misma energía en observar con atención, con diligencia, lo que está pasando en nuestro mundo interior, lo que allí se procesa. ¿Y qué se procesa allí? Allí vamos a encontrar los deseos, cualquier deseo, ¿no? O las ganas. Tengo ganas de comer, tengo ganas de fornicar, tengo ganas de pelear, tengo deseos de pasear, ¿sí? Vamos a encontrar también las emociones. Están las emociones negativas y las emociones positivas. Aquellas emociones negativas son las emociones del ego, que pueden ser agradables o desagradables, mientras que las positivas son las emociones de la conciencia. Esa paz, esa serenidad, ese amor, esa comprensión, esa actitud de servicio, ¿sí? Esa felicidad de la conciencia que es inalterable. Pero las emociones negativas se pendulan entre el agrado y el desagrado. Porque sí, los yoes también sienten agrado. Uno va por la calle y ve pues al chico ahí que se ve todo buen mozo, todo elegante, y tiene uno hasta su pareja y se siente uno pues ahí como que muy enamorado y muy feliz. Eso no es de la conciencia, eso es de un yo. Ahí se está manifestando pues ese yo adúltero porque pues uno tiene su pareja, ¿sí? Y pues para uno es muy agradable, se siente muy bien, pero no, no es algo de la conciencia. Y las desagradables que a uno se les hace como que más fácil conocerlas, porque bueno, la ira, el miedo, la angustia, la desesperación, la furia, bueno, ya uno como que las identifica mejor. También en nuestro mundo interior se procesan los pensamientos. Nosotros durante el día tenemos hasta 60.000 pensamientos. Y ustedes dirán, uy, eso es una exageración. No, no lo es. Cuando uno comienza a autoobservarse, uno se da cuenta de todos esos pensamientos, imágenes, planeaciones, futurizaciones, imaginación mecánica, fantasías, toda esa conversación de los yoes, porque uno se escucha hablando de su mente, pero no es uno, ¿no? Uno está escuchando a los defectos psicológicos allí, dando opiniones, conversando, haciendo sus hipótesis y hasta discutiendo. Y todo eso, pues, son manifestaciones de los yoes, de los defectos psicológicos. Pero para uno descubrir todo eso, como les decía, hay que comenzar a dirigir la mirada hacia adentro. Hay que comenzar a autoobservarse. Porque hasta ahora nosotros estamos en un modo mecánico, en un modo totalmente automático. Ahora vamos a comenzar pues, a dejar de ser unas simples máquinas, ¿sí? Y para ello tenemos que descubrir todo lo que se quiere manifestar a través de nosotros. Entonces, luego de que uno con esa autoobservación, pues descubre un defecto que se quiera manifestar, un deseo, por ejemplo, que se esté manifestando, pues hay que enjuiciarlo para comprender qué es, si es algo de la conciencia o si es un yo, un defecto psicológico que se quiere manifestar, ¿sí? En principio, pues uno con una sencilla pregunta, con ese anhelo, ¿no? De querer comprender, pues claro, uno va a obtener esa comprensión. Uno identifica o descubre ese deseo que se está manifestando y pues uno se pregunta, ¿no? ¿Este deseo que yo estoy sintiendo es de mi ser o es un yo? O también puede uno preguntar, ¿este deseo que yo estoy sintiendo es bueno, es justo, es útil? Cualquiera de esas tres que falte, pues ahí termina uno comprendiendo que no, que es un defecto psicológico. En torno a la comprensión, sí me gustaría pues aclarar algo. Y es que no se trata, cuando hablamos de comprender, de que nosotros con nuestra mente comencemos pues a dar razonamientos, ¿no? De, es que yo no debo hacer esto por esto, es que esto por lo otro. No, eso de comprensión no es un proceso mental. La comprensión o la luz, la sabiduría nos la da el Padre y nuestro Padre tiene su asiento en esa glándula pineal, ¿sí? En esa fuente de sabiduría. Entonces, cuando uno ha observado un yo, que uno lo enjuicia con esa sinceridad, con ese querer verdaderamente saber qué es lo que se quiere manifestar a través de mí, pues el Padre nos da la comprensión, que nos llega de forma intuitiva de que es un yo o de que es algo de la conciencia. Y si es un yo,
Si es un defecto psicológico que lo que viene es a dañarnos a nosotros o viene a hacer que nosotros dañemos a los demás, pues entonces lo que nos queda es eliminarlo. ¿Y cómo lo vamos a eliminar? Bueno, ya comprendiendo que es un yo, el daño que éste genera, pues viene con ello esa fuerza, viene con ello esa determinación. Y es ahí donde nosotros le pedimos a nuestra Madre Divina, elimíname este yo. Elimíname este deseo de pelear, elimíname este deseo de yo ir a fornicar, elimíname esta gula que se me quiere manifestar, porque pues ya yo comí, pero por ahí pasaron con el bizcochito, entonces quiero seguir comiendo más. Elimíname este odio, elimíname este resentimiento que estoy sintiendo, elimíname esta envidia, elimíname este pensamiento que me está atormentando, ¿sí? Entonces ahí la madre actúa. La madre actúa con esa condición, ¿no? De que nosotros hayamos observado un defecto psicológico y que lo hayamos comprendido. Este proceso de autoobservarse se hace con ese sentido que es la autoobservación, que también se le conoce como esa clarividencia interior. Ustedes han escuchado hablar de la clarividencia, ¿no? De poder ver aquellas cosas que para el ojo físico no son palpables. Pues aquí estamos hablando de esa clarividencia interior que nos permite a nosotros observar lo que sucede en nuestro mundo interior, cosas que también pues para el ojo físico no son palpables. El ojo físico no puede observar una emoción, no puede observar pues un deseo. Bueno, compañeros, por aquí me di cuenta, me avisaron que no teníamos audio. Entonces, pues vamos a recapitular, ¿no? Lo que estábamos explicando con respecto, pues, a la muerte. Hablábamos de ese proceso de muerte psicológica que inicia con lo que viene siendo la autoobservación. Explicábamos que la autoobservación es dirigir esa mirada atenta hacia nuestro mundo interior. Allí pues se procesan lo que son los deseos, se procesan lo que son las emociones, se procesan lo que son los pensamientos, ¿sí? Veíamos pues cómo observar es prestar pues esa atención. Es un proceso que requiere pues de esa energía, que requiere que nosotros estemos allí pues presentes, ¿sí? Entonces esto nos va a permitir que nosotros podamos descubrir lo que se nos quiera manifestar a través de cualquiera de nuestros centros, a través de pues el centro sexual, a través del centro instintivo, del centro emocional inferior, del centro mental inferior y también pues del centro motor. Cuando nosotros descubramos pues algún deseo, alguna emoción, algún pensamiento, tenemos que enjuiciarlo. Ese enjuiciamiento va a permitir que nosotros obtengamos esa comprensión de que si eso que se está manifestando es parte de la conciencia o es un yo, un defecto psicológico que se quiere manifestar a través de nosotros. Bien, ¿cómo entonces pues vamos a enjuiciar? Pues simplemente hacemos pues una pregunta sincera. Una pregunta sincera de que si eso que se está manifestando, ese deseo, ese pensamiento, esa emoción, pues es un yo o es algo de la conciencia. Cuando nosotros hacemos esa pregunta sincera, ahí nuestro Padre nos da esa luz, nos da esa sabiduría. De forma intuitiva nos da pues esa comprensión. Les decía que no es algo mental que nosotros pues vamos a hacer, ¿no? Sino más bien pues nuestro Padre que está pues allá en la luz es quien nos da pues precisamente esa luz. Entonces cuando nos llega la comprensión, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer esa petición a esa parte de nuestro ser que es la Madre Divina para que elimine ese defecto psicológico que ya hemos observado y que hemos comprendido que es un defecto psicológico, que hemos comprendido cómo este nos daña, cómo este pues nos lleva a dañar a los demás, cómo este defecto nos consume nuestra energía, cómo nos ha generado tantos conflictos, ¿no? Y nos ha traído pues tantas malas consecuencias. La madre pues trabaja eliminando ese defecto psicológico. Esa es la función de esa parte de nuestro ser, pero si nosotros hemos observado el defecto y lo hemos comprendido, solamente así la madre pues pasa a eliminar ese defecto psicológico. También recordamos
por si pues no lo había mencionado antes de que se cortara el audio, que la madre pues es una parte de nuestro ser. Recordemos que cada uno de nos tiene su ser particular y por ende cada uno de nosotros tiene su madre divina particular. Entonces a ella pedimos cuando hemos observado, hemos comprendido un defecto psicológico para que ella lo elimine. Recordemos que no estamos hablando aquí de una entidad, no, estamos hablando de una fuerza que es parte de nuestro propio ser y cada uno pues tiene la suya. Bien, bueno, aquí pues damos también un ejemplo de cómo llevar a cabo este proceso de muerte psicológica observando los centros. Cuando nosotros observamos los centros, pues van a surgir más detallitos que nos permitirán avanzar de una forma más rápida en torno a la eliminación de esos defectos psicológicos. Cuando pues uno llega acá, que uno se dispone a autoobservarse, porque pues es el inicio de todo, de este proceso de conocerse a sí mismo, pues le es muy fácil a uno observarse, por ejemplo, en la mente, observar las emociones. En la mente pues uno puede observar ciertos pensamientos y pues en la emoción uno puede sentir, ¿no? Cuando está triste, cuando está airado, cuando está feliz y así sucesivamente. Y claro, es válido, ahí vamos a encontrar ciertos detallitos, pero el trabajo de muerte va a ser más fructífero si nosotros nos observamos en los demás centros. Entonces, pues aquí les daba el clásico ejemplo. Me parece un buen ejemplo porque pues nos pasa a todos, tanto mujeres como hombres, de que vayamos por la calle y allí pues aparezca ese prototipo, ¿no? De hombre o de mujer que a nosotros nos atrae. Entonces, si uno se autoobserva en la mente, pues uno va a descubrir pensamientos. Yo es hablando, ay, qué bonita la chica, qué bonito el chico, me gustaría casarme, me gustaría pasar una noche con ella o con él, ¿no? Y así sucesivamente. Y si se observa en la emoción, pues va a descubrir esa sensación, como esas mariposas en el estómago, típicas de ese estado de enamoramiento que se está pues manifestando allí. Pero fíjense cómo ese trabajo se aumenta, cómo se multiplica cuando nosotros nos observamos o nos autoobservamos en los demás centros. Si uno se autoobserva en ese centro sexual, se da cuenta de que pues se activa y comenzamos a sentir esas sensaciones propias de la excitación, de cuando se activa pues ese aparato sexual. Y uno hasta este momento pues no se había dado cuenta que eso sucede. Y sí sucede. Uno, por ejemplo, a veces incluso está viendo algo en su teléfono y que es lujurioso y el centro sexual se activa. O uno roza con alguna persona, puede ser en el bus o alguien que viene y le da un beso y lo saluda hasta con un abrazo y el centro sexual se activa. Y uno por falta de autoobservación no se había dado cuenta, ¿sí? Si nos observamos en ese centro instintivo, allí pues vamos a descubrir la atracción. Aparte de que en este centro instintivo, como vamos a aprender más adelante, se graban todas esas sensaciones, ¿sí? Pero pues también, aparte de la atracción, vamos a encontrar la ansiedad, vamos a encontrar el nerviosismo, los deseos, también el miedo, porque uno cuando está allí pues cerca de esa persona que le gusta, pues uno puede sentir como que un miedito, un sustito. En el centro emocional pues vamos a encontrar ese estado de agrado o ese estado de enamoramiento. O como les decía, se puede experimentar pues hasta un miedito, se puede experimentar pues hasta como que una vergüencita, se manifiestan pues esos yoes como que tímidos, ¿sí? En el centro intelectual pues allí todos los pensamientos, todos los yoes que comienzan a hablar, qué bonita, qué atractiva, mire, acérquesele, dígale tal o cual cosa, se imagina uno que se está casando ya con esa persona, se imagina uno incluso que está en una cena íntima, ¿no? Teniendo relaciones con esa persona. Y en el centro motor, aquellas cosas que hacemos. Entonces ya ahí pasa uno a ejecutar su plan, ¿no? De cómo acercarse, le pide el teléfono o hace pues algún gesto coqueto, ¿sí? O puede incluso uno que por el miedo se quede paralizado y todos esos son detallitos de ese defecto psicológico. Entonces vemos que no es lo mismo observar uno la mente y la emoción a que uno observe pues el centro sexual, el instinto y también pues el centro motor conjuntamente con la mente y la emoción. Ahí vemos cómo pues vamos a avanzar mucho más rápido en torno a la eliminación de esos yoes. Y eso con cualquier estado. Uno, por ejemplo, habla de un estado de ira
que uno vino y discutió con la pareja, discutió con algún compañero, ¿sí? Entonces, muchas veces uno para esa ira, pues le pide a la Madre Divina que la elimine y la ira no se va. Y uno dice, bueno, pero es que la muerte psicológica no funciona porque yo le pido muerte y no se va la ira. Y es por esto, porque la ira está constituida de muchos detalles. Y para que la madre vaya eliminando esa ira, nosotros tenemos que ir observando, ir descubriendo y comprendiendo cada uno de esos detallitos. O sea, la ira no es una sola cosa, es una composición de cosas y de detalles. Si ustedes, por ejemplo, se autoobservan cuando están en un estado de ira, se van a dar cuenta, por ejemplo, de los deseos que surgen, ¿no? Deseos de pegarle a la otra persona, de ofenderla, incluso deseos de matar a la otra persona, ¿sí? Esos son detallitos. Deseos de romper, de estrellar las cosas, tirarlas contra el suelo, de destruir. También vamos a encontrar esas sensaciones en el cuerpo, cómo los músculos se tensan, cómo uno aprieta el puño, cómo la sangre comienza a correr más rápido, el corazón se agita, uno se pone pues hasta rojo y se le salen las venas aquí en la frente. Uno va a encontrar emociones aparte de la ira, la indignación, por ejemplo, estados de culpa, estados de vergüenza, estados de furia, estados de miedo, estados de tristeza. Todo eso se puede manifestar conjuntamente con esa ira. Los pensamientos, allí vamos a ver los yoes diciéndonos, no, diga esto, no, haga esto, no, no se deje, no, recuerde que la otra vez también le hizo lo mismo, es que usted tiene que hacerse respetar, ¿sí? Vamos a encontrar también las acciones, que ya es cuando uno pasa a ofender, o pasa a golpear, o pasa pues a estrellar algo en contra de la pared, y así sucesivamente. Entonces, cada vez pues tenemos que hacernos más detallados. Y esto va a pasar con el uso. A medida que nosotros vayamos usando ese sentido, que es la autoobservación, que es esa clarividencia interior, entonces este se va a ir desarrollando cada vez más. En principio uno va a ver al día un detalle, dos detalles, pero a medida que uno lo vaya desarrollando va a haber ya 10, 20, 500, 1000 detalles, ¿no? Y llega un momento en que se ven miles de detallitos al día, porque hay muchísimos detallitos que son sutiles. Este, pues, es el proceso de muerte psicológica, muerte en marcha. Muerte en marcha porque nosotros vamos a estar aplicando esto de instante en instante. De instante en instante, de momento a momento, hay yoes, hay defectos psicológicos que se nos están manifestando. Es más, si ustedes hacen el ejercicio ahora mismo, en este momento, se van a dar cuenta que hay yoes que se están manifestando. ¿Sí? Se pueden dar cuenta que tienen deseos, por ejemplo, de irse a dormir o de irse a comer o deseos de que se acabe la conferencia o deseos de estar haciendo otra cosa, estar en otro lugar, que pues pueden estar experimentando emociones agradables de excitación porque están escuchando la conferencia o desagradables de aburrimiento, de hastío. ¿Sí? Se pueden dar cuenta de los pensamientos que llegan a su mente, pensamientos que pueden pues estar rebatiendo, ¿no? Aquellas cosas que se están escuchando o que pueden estar recordando otras cosas que están relacionadas con estas cosas, ¿sí? Y todas esas cosas lo que hacen pues es sacarnos del instante, del momento presente, del estado de concentración. Entonces son yoes, son defectos psicológicos que se están manifestando allí. Y eso pasa durante todo el día desde que uno se levanta. Desde que uno se levanta se están manifestando ellos y por eso hay que estar practicando la muerte en marcha. Ese proceso de observación, enjuiciamiento y petición de muerte de momento a momento. Pero, aparte de la muerte en marcha, pues hay una práctica que se le conoce como la meditación reflexiva, que se complementa con esta práctica de muerte en marcha. Es un proceso en el cual uno lleva una situación en específico a la reflexión. Entonces, digamos que durante el día, pues yo debí estarme autoobservando, pero se presentó una situación con un compañero de trabajo y ahí terminamos discutiendo, me identifiqué y pues bueno, la perdí. Entonces, ahora, ¿qué yo hago? Traigo esa situación a reflexión y aplico el mismo proceso. Comienzo a observar todos los detalles que se manifestaron allí, como que si estoy viendo una película, comienzo a ver todo lo que yo deseé, todo lo que yo sentí, todo lo que yo dije, todo lo que yo hice, lo enjuicio y comienzo pues a pedir muerte. Eso es meditación reflexiva. Y lo mismo podemos hacer, por ejemplo,
queremos trabajar algún miedo, queremos trabajar algún trauma, queremos trabajar un defecto en específico, pues vamos a traer con la imaginación consciente escenas donde se haya manifestado ese defecto psicológico. Entonces, por ejemplo, queremos trabajar la fornicación, queremos trabajar la masturbación, pues ahí traigo yo a colación esas escenas, comienzo a recordar, a aplicar esa imaginación consciente y comienzo a observar, ¿sí? Cómo se manifestó ese yo en esa escena. Y lo mismo, pues, si tenemos incluso situaciones conflictivas, relaciones conflictivas con la pareja, y pues allí se dio una discusión, pues traemos esa escena a colación y comenzamos a observar, a enjuiciar y a pedir muerte a todo aquello que se manifestó en ese instante. Entonces ahí tenemos la muerte en marcha y tenemos la meditación reflexiva. Bien, ya para finalizar, pues vamos a descubrir qué es lo que muere y lo que no muere. Bien, con respecto a lo que muere, cuando se dé ese proceso de desencarnación, pues obviamente muere el cuerpo físico. Lo vemos allí que lo ponemos en una tumba y eso se comienza pues a podrir, ¿no? Conjuntamente con el cuerpo físico muere lo que viene siendo el cuerpo vital o el fondo vital, que viene siendo pues es la salud o el tiempo, ¿no? De nuestro cuerpo físico. Y también va a morir la personalidad. Recordemos, les decía ahorita, que cuando se le hacen a uno los juicios, se determina el karma o el dharma para la próxima existencia y también se hace un diseño electropsíquico de la nueva personalidad, o sea, de la nueva forma de ser de esa persona cuando retorne, ¿sí? Esto muere también. Pero fíjense que la personalidad es un vehículo energético. Entonces, esa se va a ir desintegrando, pero también hay algo que influye en el tiempo de desintegración de esta personalidad y tiene que ver con los familiares, por ejemplo, o cómo se alimenta, ¿no? Esa personalidad de ese muerto, ¿sí? Porque como es un vehículo energético, si las personas o los familiares se quedan en ese duelo, se quedan llorando, van y le llevan flores a la tumba, incluso le dejan la habitación a la persona tal cual estaba como vivía, pues esa personalidad se alimenta y es a lo que nosotros conocemos como fantasmas. Entonces, cuando se habla de fantasmas, no se está hablando de la chispa o de la esencia de la persona, no, se está hablando de esa personalidad y está todavía rondando por allí porque pues se está alimentando. Incluso puede pues hasta manifestarse, ¿no? Puede uno llegar a ver a la abuelita sentada ahí en esa silla meciéndose y esa no es la abuelita. Esa no es la esencia de la abuelita, esa viene siendo la personalidad. Y pues a medida que ya se deja de hablar del muerto, que ya pues como que se va olvidando, entonces esa personalidad va desapareciendo. En cada existencia que nos toque, en cada retorno, pues vamos a tener una nueva personalidad, ¿sí? Y puede incluso estar esa personalidad por allí, pero ya esa chispa o esa esencia, pues ya nació en otra persona. Entonces, eso no es real, ¿no? Esa personalidad, no es lo que realmente nosotros somos, ¿sí? Bueno, ¿qué no muere? No muere la esencia o la conciencia, porque pues eso es inmortal. Eso es lo verdadero, lo real, dentro de cada uno de nosotros. Esa es la parte divinal, es lo que ha existido y también siempre existirá, ¿sí? Pero tampoco mueren los defectos psicológicos de existencia a existencia. No mueren. ¿Qué quiere decir esto? Que pues una persona que se da todo este proceso, desencarna, le hacen los juicios, retorna, también van a retornar los defectos psicológicos conjuntamente con esta persona. Y esos defectos psicológicos pues van a ir ingresando a esa persona en la medida que se vaya desarrollando la nueva personalidad. Entonces ahí se va desarrollando esa nueva personalidad, también es algo que vamos a ver detalladamente más adelante. Ahí pues van ingresando esos defectos psicológicos que pues no se eliminaron con muerte psicológica, ¿sí? Bien, ¿cómo pues son eliminados esos defectos psicológicos? Recordemos que con el trabajo de la muerte psicológica, pero también si la persona culmina sus 108 existencias, no trabajó sobre sí misma, no eliminó esos defectos voluntariamente, pues ya en la muerte segunda ellos sí van a ser eliminados.
pero de existencia a existencia no. Venimos con los mismos defectos psicológicos de la existencia pasada y en esta, si no trabajamos sobre nosotros mismos, lo que vamos a hacer es que los vamos a rebustecer. Para eliminarlos, pues hay que aplicar esa muerte psicológica, autoobservación, enjuiciamiento y petición de muerte. Y si no, pues ya nos tocará pues eliminarlos o que la naturaleza, ¿no?, los elimine allá en ese proceso de la muerte segunda. Bueno, compañeros, entonces con esto pues hemos finalizado con esta conferencia del día de hoy. Vamos a ver si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud con respecto a este tema, para pues estarles dando solución a esas inquietudes que ustedes puedan tener. Bueno, por acá, a ver por dónde me quedé ahorita. Por acá nos saluda Leslie desde Cancún, México. También nos saluda Irma Quintero. Fabricia nos deja sus saluditos por acá. Gloria también nos saluda desde Perú. Saludamos a Néstor, a Brenson también nos saluda desde Paraguay. Alfredo también nos saluda. Dariana Burgos también nos deja sus saluditos. Aníbal por acá nos saluda. Jacqueline nos saluda a todos. Un saludo para Faesmido Pérez. Para Marcelo también nos deja sus saludos acá. Bueno, por aquí nos decían algunos que no tenían sonido, pero Talía nos decía que se escuchaba bien, ¿sí? Talía nos dice, esta conferencia motiva con el solo hecho de saber que de tantas existencias dadas, una sola nos sirve para llegar nosotros a la autorrealización. Es asombroso. Bueno, muchísimas gracias por tu comentario, Talía, porque sí, nosotros tenemos la oportunidad y también la capacidad de lograr la autorrealización íntima de nuestro ser en una existencia. No necesitamos esas 324.000 existencias, sino en una que nos decidamos hacer este trabajo, podemos, ¿no?, lograr esa revolución y con ello alcanzar esa maestría que venimos a buscar acá, en una sola existencia. Por aquí nos dice Alcibiades, nos dice presente. Aníbal nos dice, esto es puro dogma. Bueno, Aníbal, lo que hay es que practicar. Si nosotros queremos comprobar o corroborar que algo es cierto, que algo es verdadero, lo único que nos queda pues es practicar para que lo podamos experimentar. Nosotros podemos poner en duda, ¿no?, el poder de la muerte psicológica, porque es que sí, se escucha como que muy sencillo. ¿Cómo es eso de que yo pidiéndole a la Madre Divina que me elimine, entonces voy a eliminar mis miedos, mis traumas, mis formas equivocadas de ser, voy a salir de tantos conflictos, a trascender y superar tantas cosas? ¿Sí? Uno puede tener esa duda, pero lo importante es que uno pase a la acción para comprobar y corroborar si verdaderamente es cierto o no. Entonces ahí experimenta algo muy bonito uno, que es ese sabor trabajo. Cuando uno ya comienza a ver, ¿no?, los avances sobre, por ejemplo, aquellas cosas que a uno le hacían perder la paciencia, le hacían actuar de una forma mecánica, automática, le hacían a uno cometer tantos errores, y uno ya se ve que tiene pues un control, que ya esa ira que uno sentía, ese fuego que a uno le quemaba, pues ya no está ahí, ¿no? Entonces uno puede moverse libremente, actuar libremente y actuar de forma correcta. Cuando uno va comprobando eso, bueno, ahí va surgiendo lo que es la fe consciente, pero en base a esa experimentación. Entonces de nada nos sirve uno negar algo o tampoco pues afirmarlo, ¿no?, así como con esa fe ciega, sino más bien pues es una herramienta sencilla, no nos cuesta nada nosotros comenzar a implementarla y aplicarla. Entonces allí cuando comencemos a comprobar y a corroborar, pues no vamos a tener duda, sino más bien pues una certeza de cómo pues esta muerte psicológica funciona, ¿sí? Y cómo nos libera, porque eso es la liberación. Ahora mismo, con esa mecanicidad que uno tiene, pues uno es una marioneta movida por hilos. Y esos hilos, o movida por unos programas, esos hilos o programas son nuestros defectos psicológicos. Uno actúa y no sabe por qué actúa. Uno no sabe por qué piensa las cosas que piensa, por qué hace las cosas que hace.
Uno no lo sabe. Simplemente uno va ahí dejado llevar. Uno no sabe nada, nada sabe uno, ¿sí? Pero bueno, ahí está uno dejándose llevar por todos esos deseos y esos impulsos y recibiendo consecuencias negativas, ¿no? Por esas malas acciones de los yoes. Pero cuando uno comienza a practicar eso, uno experimenta la libertad. La libertad. Porque, por ejemplo, cuando una persona en la calle te ofende, pues para uno es inevitable sentirse indignado, sentirse enojado, sentirse triste. Y también, pues, actuar, ¿no? En base a ello, inmediatamente responder, ofender a la otra persona. Uno está siendo dominado por un diablo, ¿no? Por los mismos diablos que uno tiene en su interior. Pero cuando uno comienza a practicar esto, ahí viene el autocontrol. Ahí viene la certeza de lo que uno tiene que hacer, de cómo uno tiene que sentirse. Eso es la libertad. Bueno, por acá nos hablan del audio, gracias a todos. Ya luego pues lo pudimos arreglar a tiempo, ya nos avisaron a tiempo. Jacqueline Bonilla nos dice, la muerte en marcha es buenísima de instante en instante y si con ella trabajamos la meditación reflexiva, el ser manifiesta. Claro que sí, por eso les decía que muerte en marcha y meditación reflexiva se complementan maravillosamente. Porque fíjense que en un principio, por el atrofiamiento que uno tiene en la autoobservación, pues uno no ve nada. O sea, uno no ve ningún defecto psicológico. Ahí se presenta la situación y termina uno identificado y que se manifiesten todos esos yoes lujuriosos, iracundos, perezosos, etcétera, etcétera. Pero pues uno va a la meditación reflexiva y trae a colación esa escena y ahora, ¿no? Sin uno pues identificarse, uno puede descubrir los defectos o detalles que se manifestaron en esa situación que en el momento yo no pude observar. ¿Sí? Entonces ahí se va ampliando esa autoobservación. Ya cuando se dé una situación similar y esos yoes quieran venir a manifestarse, ya yo los voy a observar. Porque previamente lo descubrí en esa meditación reflexiva. Y vamos a ver cómo pues se alarga ese tiempo de acción para uno. Cómo ya las reacciones se van haciendo cada vez menos mecánicas o automáticas, porque ya yo pude observar y descubrir esos detalles a través de meditación reflexiva, ¿sí? Entonces ahora con la muerte en marcha me niego y les robo el fuego, les quito el fuego a esos defectos psicológicos. Entonces sí se complementan, muerte en marcha y meditación reflexiva. Bien, por aquí nos dice Aníbal, si no despertar la conciencia no sirve de nada y no soy psicológico, no se pueden destruir sino despertar la conciencia, esto es puro dogma. Bueno, Aníbal, ahí vuelvo y te digo, practicar para comprobar. Todo aquel que practica la muerte psicológica, pues sabe que un defecto psicológico se elimina. Es más, internamente a uno le muestran. Cuando uno está eliminando defectos psicológicos, en los mundos internos le muestran a uno los muertos. Y cuando uno los está trabajando, le muestran a uno, pues aquello que uno le va trabajando, ¿no? Por ejemplo, uno puede ver un defecto, un animal o una persona sin cabeza. Y es que ese yo, pues uno le ha quitado la forma de pensar. Uno lo ve sin brazos y es que ese yo, pues uno le ha quitado ya el actuar. Sin pies, es que ese yo, pues ya no camina. Y así sucesivamente hasta que uno lo ve completamente muerto. Entonces sí, los defectos psicológicos sí se eliminan. ¿Sí? Bueno, por aquí. A ver. em, Vamos a ver por acá. Bueno, por aquí nos dice Aníbal, nos dice, ustedes viven obsesionados con el sexo. Bueno, Aníbal, lo que pasa es que pues, el sexo es el primer factor o la práctica de suprasexo, el nacimiento espiritual es el primer factor para la revolución de la conciencia, ¿sí? Entonces, ¿qué te digo, no? Con todos esos conceptos equivocados que uno tiene con respecto a lo que es el sexo, toda esa morbosidad, ¿no? Que uno le tiene al sexo, pues uno, a través de esos lentes, puede ver estos temas como algo de depravación o como algo así, ¿no? Como algo relacionado con uno, como obsesión o como algo relacionado con lo que viene siendo la lujuria. Y no.
En base pues al sexo es que se ha creado absolutamente todo lo que existe en este universo. Todas las creaciones son sexuales. Incluso en la conferencia 28 se da una ligera explicación de cómo los dioses crean y crean a través del sexo, de la energía creadora sexual. Lo que pasa es que nosotros tenemos pues una mente ya tan sucia que no podemos ver la divinidad que hay en el sexo. No podemos ver pues la limpieza, la pureza que hay en el sexo. No podemos ver a Dios en el sexo. Pero eso se da también por toda esa suciedad, esa depravación, esa morbosidad que nosotros tenemos en nuestro interior. Aparte de que sí, estos temas tienen que hablarse, porque hoy en día hay mucha degeneración sexual y hay que hacer una contraparte. Y nosotros ya sabemos qué pasa cada vez que una persona va y fornica. Se degenera más, crea más yoes, más defectos psicológicos. Entonces hay que pasar ese conocimiento a las demás personas para que pues comiencen, ¿no?, a darse cuenta, para que comiencen ese proceso de regeneración, para que comiencen ese proceso también de purificación, ¿sí? Bueno, por aquí nos dice, a ver. Bueno, por aquí ya sí empezó a escucharse bien. Por aquí nos dice Rela, los que no escuchan salgan y entren nuevamente, a veces la plataforma se queda colgada. Bueno, eso puede pasar, pero sí yo había notado que en un momento que se me desconectó el programa de OBS, parece que se cayó la conexión, entonces ahí pues yo sí cancelé el audio y luego no me percaté de volverlo a activar, ¿sí? Hasta que pues me vinieron a avisar. Pedimos disculpas por eso. Bueno, Daniel nos dice, muy buenas noches. Pregunto, ¿qué sucede cuando el cuerpo físico es cremado antes de esas 72 horas y no han terminado todos esos juicios, ya que dicen que el fallecido permanece ligado aún al cuerpo? Bueno, pues a ver, yo he escuchado que pues primero no se debería, ¿no? Y segundo, pues como está como esa atadura, se dice que ese embrión de alma podría incluso como que hasta sufrir, ¿no?, con eso que está pasando allí, porque del cuerpo físico a ese embrión de cuerpo astral a través de ese cordón de plata se pasan pues ciertas vibraciones, ¿sí? Entonces lo ideal es que pues no se haga ningún proceso antes de que culminen esas 72 horas. A ver, por acá nos dice Marta Suárez, llegué justo a casa, aquí presente, a Rafael. Bueno, Rafael, bienvenido. Jacqueline nos dice, este trabajo es personal, cada quien avanza según trabaje para despertar la conciencia, se debe eliminar esos yoes o egos que se manifiestan en tu interior y hay que eliminarlos poco a poco. Sí, es un trabajo gradual, es un trabajo constante, lo que no podemos hacer es dormirnos ni confiarnos de los yoes. Pero sí, si nosotros ponemos nuestros esfuerzos, incluso super esfuerzos, pues vamos a desarrollar lo que es esa autoobservación y vamos a ver cómo cada vez más vamos a avanzar en torno a lo que es ese proceso de muerte, ¿sí? Y a ese proceso de autodescubrimiento y también ese proceso de cambio que inicia con lo que es esa autoobservación. Pero sí, es un proceso gradual. No debemos caer en esos estados de impaciencia que entonces nos llevan a la desmotivación y a la impotencia. Porque en un principio, pues es un sentido que está atrofiado. Entonces nos vamos a dar cuenta cómo uno quiere autoobservarse, pero ya en un momento nos llega un pensamiento y ya simplemente nos vamos del aquí y del ahora y nos pasamos mucho tiempo metidos por allá en nuestros pensamientos y en nuestras fantasías, ¿sí? Hasta que le llega a uno ese recuerdo de sí, y a veces en el día pues no le llega ese recuerdo de sí, y eso se debe por pues la falta de ejercicio que tiene ese sentido de la autoobservación. Pero ya luego se va desarrollando, vamos viendo cada vez más defectos psicológicos, la conciencia o la autoconciencia se va pues aumentando
Recuerden que tenemos un 3 de conciencia libre, pero con ese proceso de muerte psicológica, también la práctica de suprasexo, donde se van condensando esas esencias, fundiendo esas esencias, y también pues el sacrificio por la humanidad, pues cada vez se va haciendo uno más autoconsciente, ¿no? Y tiene más capacidad de permanecer en el momento presente, en el aquí, en el ahora, incluso de ver cada vez más defectos psicológicos. Entonces todo esto es un proceso gradual. Lo importante a tomar en cuenta pues es que pues no nos detengamos, ¿sí? Porque si uno se detiene, entonces comienza pues a perder trabajo y comienza a retroceder. Daniel nos dice, entonces es mala la práctica de cremar el cuerpo antes de esas 72 horas. Según esto, el difunto sentirá el dolor de la cremación. Mira, eso pues es lo que yo he escuchado, ¿sí? Eso es lo que yo he escuchado. No te podría decir a ciencia cierta si lo siente o no, porque para serles sinceros, esa parte no la he investigado, ¿no? Específicamente qué pasa si se crema antes de. Lo que sí sé a ciencia cierta es que no se deberían de hacer estos procesos antes de las 72 horas. Ni tampoco sacarle los órganos, ni tampoco ponerles formol y ese tipo de cosas. Porque ya imagínense ustedes cómo, en dado caso de que tuviera que volver, cómo podría volver. Si ya pues se ha dañado el cuerpo con estos procesos o estos procedimientos. Entonces ya lo de sentir realmente es algo que yo he escuchado, no es algo que he preguntado e investigado. Pero pues es digámosle así, un buen objetivo para investigar en el astral. ¿Sí? A ver qué pasa en ese proceso de las 72 horas. Porque todavía la persona no está muerta, no está desencarnada, no se ha cortado ese cordón de plata. Y bueno, podría ser que sí hubiera algún sentido en eso que se dice. Pero hay que investigar, ¿no? Para uno saber exactamente qué es lo que pasa. Bueno, por acá nos dice Lorenzo, ¿cómo se eliminan esos yoes? Y Jacqueline responde pidiéndole a la Madre Divina que lo elimine. Pues sí, ella les explicaba que lo primero es la autoobservación. Uno tiene que estarse autoobservando para descubrir aquello que se quiere manifestar, porque uno no va a eliminar algo que uno no sabe que está ahí. Entonces hay que autoobservarse para pues ver los deseos que surgen, descubrir los pensamientos, descubrir las emociones. Entonces ya luego uno hace el proceso de enjuiciamiento. Este deseo que yo estoy sintiendo, ¿es de mi conciencia o es un yo? ¿Es un ego? Este pensamiento que yo estoy sintiendo, ¿es de mi conciencia o es un ego? Entonces ahí le viene a uno la comprensión del Padre, de si es un ego o si es el ser que se está manifestando. Comprende uno también el daño que le genera a uno, el daño que uno le está generando a los demás. Todo eso se da de forma intuitiva. Y luego, Madre Divina, elimíname este yo. Que tengo deseos de ir a fornicar, Madre Divina, elimíname este yo. Que tengo deseos de pelear, Madre Divina, elimíname este yo. Que estoy sintiendo un desagrado, que estoy sintiendo un hastío, que estoy sintiendo ira, que estoy sintiendo miedo, que me estoy sintiendo indignado, Madre Divina, elimíname este yo. ¿Sí? Sensaciones también en el cuerpo. Ya pues ahorita, bueno, ayer comentaba ahí con una compañera, ¿no? De cómo uno tiene dolores en el cuerpo y con ese proceso de muerte uno los elimina. Uno comienza ahí a observar donde quiera que tenga ese dolor y comienza a eliminar todas las sensaciones y pasan unos minutitos y ya ahí no queda nada de dolor. Eso es algo que ustedes pues pueden poner en práctica y pues lo van a comprobar. Por aquí nos dice Lorenzo, ¿dónde se encuentra la Madre Divina? La Madre Divina en nuestro interior. La Madre Divina es parte de nuestro ser. ¿Sí? Nosotros hablábamos de que nuestra esencia, lo que verdaderamente somos, está dividida en dos partes. Este 97% de esencia inocente, atrapada, condicionada por los defectos psicológicos, y hay un 3% de conciencia que es libre, que no se deja atrapar por los defectos psicológicos. Entonces allí encontramos el Padre, que pues representa la sabiduría, encontramos la Madre, que representa el amor, y el Hijo, que es el entrenador psicológico y representa también lo que viene siendo la voluntad. ¿Sí? Entonces la Madre pues es una parte de nuestro ser, entonces pues está allí, en nuestro interior. Por eso les decía que la Madre no es una entidad,
¿Sí? Cuando pedimos a la madre, no estamos pidiendo a ningún espíritu, a ninguna entidad externa, estamos pidiendo a una parte de nuestro ser, a una parte de nuestra propia divinidad. Por aquí nos dice Jacqueline, es mejor cremar para que la personalidad se desintegre y el olvido de los familiares. Sí, sí es mejor cremar, solamente pues que especifico, ¿no? Ahorita hablábamos como de cremar a la persona antes de las 72 horas. Entonces, pues sí, ya luego de que pasen esas 72 horas, si se puede hacer ese proceso de cremación, pues sí ayuda bastante. Para el tema, como nos dice aquí la compañera, de que pues esa personalidad se desintegre más rápido. Ya pues ahí las personas, bueno, aunque pues igual, ahora las personas hacen cremaciones y tienen las cenizas ahí en la casa. O vienen y se hacen una piedrita y un collarcito con las cenizas. Entonces, bueno, no estamos como que en mucho ahí. Igual estamos alimentando la personalidad si hacemos eso. Por aquí Talía nos da las gracias. Gracias a ti, Talía. Roberto nos dice, en la ventana de YouTube dice 8 p.m. y me confié. Entro y ya está terminando. Ah, bueno, Roberto. Lo que pasa es que cuando nosotros ponemos el flyer, ponemos la hora de República Dominicana y pues de Colombia también. Pero pues hemos enviado a los grupos de WhatsApp una foto donde están los diferentes países y ahí están los diferentes horarios, ¿sí? Si quieres me puedes decir o escribirnos también. O también pues a través de Google, ¿no? Ahí ves la diferencia entre la hora de República Dominicana y la hora del país donde tú estás. De todas maneras, pues esta conferencia va a quedar grabada aquí. Mañana vamos a estar enviando la conferencia en audio. Y bueno, ahí la puedes ver otra vez. Jacqueline nos dice, la Madre Divina se encuentra en tu interior como Dios, que es una energía. Bueno, gracias Jacqueline, así es. Leslie nos dice, ¿en qué es diferente para el ser? ¿Eliminar los defectos al ir aplicando la muerte psicológica o que se eliminen en la muerte segunda? Muchas gracias, Leslie, por esa pregunta. En que cuando nosotros eliminamos a los defectos psicológicos con pues, la muerte psicológica, estamos liberando esas esencias ya convertidas en conciencia. Estamos rescatando la sabiduría de todos esos defectos psicológicos porque estamos haciendo un proceso voluntario donde nosotros estamos pues observando, descubriendo, comprendiendo a esos defectos psicológicos. Entonces ahí se libera, pues obtenemos, ¿no? La sabiduría. Pero cuando la persona o la chispa va a la muerte segunda, toda esa sabiduría se pierde, porque el proceso que se vive allá no es voluntario. No hay ningún proceso de observación, de autoobservación, de enjuiciamiento, de comprensión, de reflexión, no. Incluso cuando las chispas van a ese proceso de muerte segunda, los yoes van a ser eliminados en su propia ley. ¿Qué significa esto? Que allá pues esas chispas están a repetir y repetir y repetir y repetir todo aquello que pues hacían en vida hasta eso a un estado de hastío. Entonces ahí el yo pues de tanto hastío explota, la esencia se libera, pero como no fue algo voluntario, algo reflexivo, no hay comprensión, pues se pierde la sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una persona que le gustaba beber, ¿no? Tomar, pues cuando ingresa a esa esfera, a esa tercera, que es la de Venus, pues ahí tiene que beber, 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 seguir bebiendo aunque no quiera, ¿sí? Porque va a tener unos deseos incontrolables de seguir bebiendo y al principio le puede parecer hasta placentero, porque está haciendo lo que le gusta, pero ya luego llega un momento donde ya, un hartazo, un hastío total, ¿sí? Entonces ahí la chispa es liberada, la esencia es liberada, el defecto pues explota, pero no hay sabiduría. Entonces se pierde en ese proceso la sabiduría de esa vuelta, se pierde esa alma. Entonces ahí hay que hacer otro nuevo proceso, iniciando por la parte evolutiva de esa rueda. Ya pues van a aprender más de eso en la conferencia número 8. Pero bueno, esa viene siendo la diferencia. Guadalupe nos dice... Nos dice Guadalupe, saludos. ¿La Biblia habla de una segunda muerte? ¿Se trata de lo mismo? Sí. Sí, y en muchas religiones, en muchas culturas, pues vamos a encontrar, ¿no? Este tema del infierno. Pues aquí, pues a esto también se le conoce como el infierno, a ese proceso. Solamente que muchas religiones o escuelas, pues